Hola amigos, no hay duda de que el amor al dinero suele ser la raíz de muchas desgracias. No, media, pues lógicamente a todos nos gusta el dinero. Hoy no vengo a contarles cuentos bonitos, hoy traigo relatos crudos, historias que duelen y que incomodan así sin anestesia. Así que pónganse atentos, porque lo que sigue son secretos del mundo del espectáculo, que casi nadie se atreve a contar. La primera de esta lista es una famosa de la que se dice, en voz baja pero constante, que ha estado metida en estos asuntos prestando el cuerpo de manera discreta. Alicia Machado. Y es que, según los comentarios que circulan, no solo habría sido amante, sino que incluso habría tenido una hija con un personaje muy poderoso. Híjole, es mejor ni nombrar. Ella misma llegó a decir que ese personaje sombrío la apoyó en muchos aspectos, aunque lo que más se repite en la farándula es que ese respaldo fue principalmente económico. Alicia también ha declarado que él la ha querido como nadie, que ella aprecia cómo la trató, cómo la hizo sentirse protegida, valorada y cuidada. Mujer fácil. Incluso ha dicho que no sabe a qué se dedica, pero que, sin importar su oficio, para ella es un buen hombre, y que lo demás no le interesa. Aquí sí, con todo respeto, creo que Machado se equivoca, porque no puedes llevar comida a tu mesa sabiendo que ese pan ha costado sangre y vidas humanas. Si tienen que meterla presa, que la metan presa. La identidad del padre sigue siendo un enigma, pero muchos aseguran que se trata de alguien apodado algo así como el indígena. Usted entenderá. Ese nombre no se puede pronunciar. También se dice que ella habría intentado presentar a otro hombre como el supuesto padre de su hija. Todo por el que dirán. Como muchos ya saben, y como lo hemos mencionado antes en este canal, Ricardo Arjona y Alicia Machado tuvieron una relación. Sin embargo, él nunca quiso formalizar nada ni hacer pública esa historia. Y el punto clave aquí es que Arjona sentía que su vida podía estar en riesgo. Y no es exageración, porque cuando te involucras con mujeres que tienen amantes peligrosos, el peligro es real. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Ellos suelen cuidar a sus mujeres como si fueran propiedad privada. Si no, pregúntenle a Sergio Gómez, entre otros casos. Tal vez por eso Arjona decidió poner tierra de por medio y no exponerse más. Y siendo honestos, yo también me habría alejado. ¿Quién es realmente Alicia Machado? ¿Una mujer bella y talentosa que se ha ganado el cariño del público? ¿O alguien sin escrúpulos capaz de cualquier cosa por dinero? Agradezco cada comentario. La lista sigue, y la siguiente famosa de la que se habla es Arlette Terán. Una mujer guapísima, sí, pero también peligrosa según dicen. Eres muy bonita, pero mentirosa. Cuentan que tiene una mirada que hipnotiza, aunque no faltan los que bromean diciendo que cuando uno la ve, los ojos se le van hasta el suelo. Se dice que en su momento fue la tercera en discordia y que habría provocado la ruptura del matrimonio entre Maribel Guardia y Joan Sebastián. Ella, por supuesto, asegura que no tuvo la culpa y que no se arrepiente de nada. Y cuando iba a jugar cartas terminaba él cantando y todas así. ¿Te enamoraste de Joan Sebastián? Me caía muy bien. Según sus propias palabras, Joan Sebastián era un poeta, un seductor nato, y ella apenas una joven de 19 años que terminó cayendo rendida ante los versos y el encanto del llamado poeta del pueblo. Debería darte vergüenza. Pero la historia no acaba ahí, ni de cerca. Arlette también se le ha vinculado con personajes muy pesados del crimen organizado, de esos que no están acostumbrados a que les digan que no. De los que consiguen todo a billetazo limpio y sin medir consecuencias. Ella ha salido a desmentir estas versiones, asegurando que jamás en su vida trató con alguien involucrado en actividades ilícitas. Ha dicho una y otra vez que esas acusaciones son completamente falsas. Sin embargo, según los rumores que circulan en voz baja, la realidad podría ser otra. Se comenta que mantenía una relación con un sujeto apodado algo así como muñeca de esas caras, un hombre que la consentía a manos llenas, lujos, joyas, regalos carísimos y dinero en efectivo. No, media, pues lógicamente a todos nos gusta el dinero. Todo sin escatimar. Y eso, aun cuando él tenía esposa. Aunque seamos sinceros, ¿desde cuándo este tipo de hombres respetan a sus mujeres? Según cuentan, Arlette era una de sus consentidas. Y digo una, porque ya sabemos que ellos no se conforman con una sola. Y aquí viene la pregunta incómoda.
¿Ustedes creen que esos ojitos tan bonitos de Arlette Terán terminaron en la cama de uno de estos caballeros? Sí. ¿O todo esto no pasa de ser puro chisme? ¿De verdad creen que se dejaba deslumbrar por el dinero y los lujos sin importarle de dónde venía? Entonces, díganme ustedes, ¿qué es Arlette Terán? ¿Un artista o una criminal? Los leo. Yo lo que no entiendo es cómo ninguna de esta gente andan preso. Amigos, aquí no andamos con medias tintas. A este chisme le estamos metiendo todo el colmillo, y les aviso desde ahorita. Lo que viene se pone todavía más bueno, de ese que hace levantar la ceja. La siguiente famosa en esta lista es mejor conocida como La Chiva, aunque su nombre real es Silvia Elena Irabien. Muchos la recuerdan porque se llevó el triunfo en Big Brother México allá por el 2003. Después de ese empujón a la fama, no tardó en quitarse la ropa para revistas para adultos. Y no fue poquito. Ahí se vio todo, sin censura, hasta donde ya no había nada que ocultar. Y fue justo en ese escaparate donde, según cuentan, llamó la atención de un personaje muy pesado, con el que más adelante sería ligada. En 2009, volvió a dar de qué hablar cuando decidió lanzarse como candidata a diputada, proponiendo nada menos que legalizar las drogas en México. Una idea que muchos tacharon de descabellada, por decirlo suave. Pero lo verdaderamente fuerte vino después, cuando en 2010 ella misma aceptó que el padre de su hija era un hombre poderoso, el mismo señalado por el ataque al futbolista Salvador Cabañas. De acuerdo con lo que se comenta, aquello no fue una historia de amor larga ni formal. Algunos dicen que fue cosa de unos cuantos meses. Otros aseguran que ni siquiera hubo una relación como tal. Ella sostiene que todo duró medio año, y que se terminó de golpe tras el escándalo de Cabañas. También ha dicho que al inicio pensó que este hombre se dedicaba al negocio del transporte. Pero más tarde salió a la luz que en realidad estaba metido en asuntos bastante turbios. Y por si fuera poco, se supo que el sujeto usaba varias identidades falsas y que tenía un verdadero harén de mujeres alrededor. Y aquí, amigos, es donde vale eso de el que nada debe, nada teme. ¿Ustedes de verdad creen que la Chiva no tenía idea de a qué se dedicaba el papá de su hija? ¿O será que ahora se hace la sorprendida para lavarse las manos como Poncio Pilato? Porque seamos claros, el dinero honesto no se tira a lo loco. El que lo gana trabajando, lo cuida, lo mide, no lo anda regalando ni presumiendo sin control. Aguas con eso. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Para acabarla de amolar, en 2006 salieron a la luz depósitos enormes en sus cuentas bancarias, cantidades que nunca pudo explicar con claridad. Y aquí es donde las cuentas no cuadran. Dice que la relación fue rápida, pero su hijo nació en 2010 y esos depósitos ya estaban ahí desde 4 años antes. Como dicen por ahí, cuando el río suena, es porque algo arrastra. La neta, amigos, esto huele raro, muy raro. Vivimos en tiempos donde muchos quieren tapar el sol con un dedo y hacerse los que no sabían nada. ¿Ustedes qué opinan? Interesante. ¿Creen que todo fue coincidencia? ¿O aquí hay más historia de la que nos han querido vender? ¿Y si piensan que con esto ya acabamos? No se confíen, apenas estamos agarrando vuelo. La que sigue en esta lista es otra mujer del medio artístico, Fabiola Campomanes. Ella se vende como actriz y empresaria, y muchos la ubican por telenovelas, como Las tontas no van al cielo. Aunque aquí, siendo honestos, yo diría que no solo las tontas, porque también las que se creen muy vivas pueden acabar metidas en líos pesados. Y es que de Fabiola se comenta, en voz baja pero insistente, que habría tenido cercanía con personajes bastante oscuros del bajo mundo. Para empezar, Fabiola apareció en la famosa revista del Conejito, completamente desnuda. Bueno, casi como Dios la trajo al mundo, porque lo único que llevaba puesto eran unos tacones. Eso fue en 2005, así que no solo le vieron la cara, le revisaron hasta donde no había nada que esconder. Y ya sabemos cómo funciona ese asunto. Estas revistas no solo venden fantasía, también sirven de vitrina para ciertos caballeros poderosos, de esos que cuando algo se les antoja, simplemente lo consiguen. No preguntan, no piden permiso, solo toman. ¡Ande, cállese, No, vámonos! espérese que yo le hablo a la policía. Ah, pues si la policía es la que me busca. Y aquí viene lo delicado, así que ojo. Según se dijo desde la Procuraduría General de la República, y aclaro bien, no fue una periodista ni un chisme de pasillo, fue la propia autoridad.
Fabiola habría sido relacionada con un narco de alto calibre. ¿La razón? Movimientos de dinero muy fuertes en sus cuentas bancarias, depósitos grandes, de esos que no pasan desapercibidos. Y entonces, aquí es donde uno se rasca la cabeza y se hace la pregunta obligada. ¿De verdad estas mujeres no saben a qué se dedican sus parejas? ¿O se hacen las distraídas? Como que no oyen, como que no ven, como que la Virgen les habla. ¿Son víctimas que no sabían nada o sabían perfectamente de dónde venía el dinero? Porque como dice el dicho, el dinero fácil nunca llega solo, y cuando llega en cantidades exageradas, siempre trae cola que le pisen. Y como decía mi mamá, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Entonces, díganme ustedes, ¿qué son al final de cuentas? ¿Actrices exitosas? ¿O mujeres metidas hasta el cuello en cosas que no se cuentan en entrevistas? Los leo en los comentarios, porque este espacio no se construye solo, se arma con ustedes, con lo que saben, con lo que recuerdan y con lo que se atreven a decir. Amigos, tocar estos temas no es cosa menor, por eso les pido el paro de siempre. Regálenme su like y compartan estos videos para que podamos seguir sacando este tipo de historias que muchos prefieren esconder bajo el tapete. Y la siguiente en esta lista es Patricia Navidad, aunque la mayoría la ubica como Pati Navidad. Sí, ya sé que hay quien dice, ¡ay, pobrecita! Es Navidad todo el año. Pero hoy no venimos a hacer bromitas. Aquí el asunto es serio, pesado y hasta incómodo, porque lo que se comenta sobre ella no es cualquier cosa. Se dice que Pati habría asistido a fiestas privadas para celebrar cumpleaños de personajes muy pesados en su natal Sinaloa. Según la versión que ella ha contado, llegó ahí engañada. Afirma que unas mujeres que se presentaron como sobrinas de ese sujeto la buscaron, diciéndole que era cumpleaños de su tío, que era admirador suyo y que soñaba con que ella le cantara. Pati aceptó, fue a entonar las mañanitas y hasta ahí, según ella, todo normal, pero asegura que el tipo no se conformó con la canción. De acuerdo con su relato, en ese mismo lugar le hicieron una propuesta bastante indecente. Le preguntaron directamente cuánto cobraba por estar con él. Ella dice que se negó, que no aceptó y que decidió irse de inmediato. Hasta ahí, su versión. Pero ya saben cómo es esto. Siempre aparece el pero que lo enreda todo. Porque según las malas lenguas, lo que Pati no suele mencionar es que para llegar hasta ese lugar, primero hubo un billete de por medio. Se dice que estaba en un antro, que ahí mismo le soltaron una buena cantidad de dinero, y que con eso la convencieron de ir a cantarle a ese señor. Una oferta tan jugosa que, como dice el dicho, a cualquiera le tiemblan las piernas. Cierto, ¿ah? Cierto. Ahora bien, sobre la segunda propuesta, la de irse más allá, no hay manera de comprobar si aceptó o no. Pero también hay quienes dicen que estos personajes no están acostumbrados a que les digan que no. Cuando tiran el dinero lo hacen a lo grande, y rara vez aceptan una negativa. Por eso muchos aseguran que lo más probable es que sí, aunque, siendo justos, eso ya entra en el terreno de la especulación. Sudor para llevar la tortilla con el sudor de todo mi hermosísimo cuerpo. Y aquí es donde yo me hago a un lado y les paso la pelota a ustedes, porque al final, como dice el refrán, cada quien cuenta la feria según le fue. ¿Ustedes creen que Pati Navidad rechazó la propuesta o que terminó aceptándola? ¿Fue víctima de un engaño o sabía perfectamente a dónde iba? Los leo en los comentarios. Bueno, amigos, ahora vamos a cambiar un poco el rumbo, pero no se confíen, porque este caso no es menos fuerte. Al contrario, es de esos que ponen la piel de gallina. Corría el año 2002 cuando la actriz Laura Zapata fue privada de su libertad junto a su hermana, la escritora Ernestina Sodi. Ambas, como muchos saben, son hermanas de Thalía, la cantante de fama internacional. Las dos mujeres pasaron varios días secuestradas, luego de salir de una función de teatro en la Ciudad de México. En aquel entonces, se dijo que los secuestradores iban tras el dinero del esposo de Thalía, Tommy Mottola, y que exigían una suma cercana a los $5 millones. Sin embargo, Laura habría dejado claro desde el inicio que ella no tenía trato alguno con Thalía, que dudaba mucho que su cuñado soltara un solo dólar por ella, y que, por su causa, no iban a ver ni un centavo. Pero la versión de Ernestina fue completamente diferente, y esa diferencia fue justo la grieta que partió a la familia en dos, una herida que nunca cerró y que se arrastró hasta el fallecimiento de Ernestina, quien hoy ya no está con nosotros.
Lo más delicado vino después, cuando Ernestina contó algo que dejó a muchos con la boca abierta. Según su relato, al momento del secuestro, los captores le dijeron a Laura Zapata, «Vamos a dejar ir a su amiga», y que Laura respondió, «No, por favor, no la suelten, ella no es mi amiga, es mi hermana». Una acusación durísima, de esas que no se borran ni con el tiempo. Tan fuerte fue ese señalamiento que incluso llegó a circular la versión de que el secuestro habría sido planeado desde dentro, supuestamente por la propia hermana, con la intención de sacarle dinero a Thalía y a su esposo. A partir de esas declaraciones, la relación entre Laura Zapata y Ernestina Sodi quedó completamente rota, y no solo con ella, sino también con Thalía. Por su parte, Thalía aseguró que durante el tiempo que estuvieron cautivas, Ernestina también habría sido víctima de una agresión sexual. Pero Laura Zapata negó rotundamente esa versión. Dijo que ella ya no estaba presente en ese momento, y que, según el tiempo que estuvieron privadas de la libertad, nadie atentó contra ellas. Incluso afirmó que su hermana había mentido sobre ese punto. Y aquí, amigos, es donde entra el famoso, cada quien cuenta la historia como le conviene. Por eso la pregunta queda en el aire. ¿Qué creen ustedes que realmente pasó? ¿Fue Laura Zapata capaz de orquestar algo así? ¿O fue Ernestina Sodi quien falseó los hechos? ¿Quién es en realidad Laura Zapata? ¿Una actriz experta en interpretar villanas? ¿O una villana fuera de los escenarios? Déjenme su opinión en los comentarios, porque ya lo saben, este programa lo construyen ustedes. Yo aquí me quedo leyendo todo lo que tengan que decir. Y si creen que hasta aquí estaba lo más sabroso del cine, amigos, agárrense, porque todavía no llega el plato fuerte. Esto apenas va agarrando sazón. Ahora sí viene un 2x1, para que vean que aquí no solo se viene a informarse, también se viene a saborear el chisme completo. Lo que sigue es una historia cargada de romances cruzados, traiciones y verdades a medias. Hablamos del famoso enredo entre Leticia Calderón, Yadira Carrillo y el abogado estrella Juan Collado. Y digo estrella, porque eran muchas las actrices que suspiraban por él. No precisamente por su físico, seamos sinceros, sino porque el hombre nadaba en billetes, o al menos eso parecía, porque según comentan las malas lenguas, ese dinero no era precisamente limpio, sino de esos que traen historia detrás, de los que se ganan entre sudor ajeno y cosas que no se cuentan en público. Para empezar, Leticia Calderón se casó con Collado, abogado de alto calibre, conocido por haber defendido a personajes muy pesados de la política mexicana, como Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Fue en 2002 cuando se unieron, y de ese matrimonio nacieron 2 hijos. Durante esos años, Leticia vivió una etapa de tranquilidad económica, pues estaba casada con un hombre que tenía más que suficiente para vivir sin preocupaciones. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. En 2007 la relación se vino abajo y llegó la separación. ¿La causa? Una tercera persona apareció en escena, Yadira Carrillo. Interesante. Con ella, Juan Collado terminó casándose en 2012. Yadira siempre sostuvo que cuando ella inició esa relación, Leticia ya no figuraba en la vida de Collado. Sin embargo, Leticia Calderón ha dicho lo contrario, asegurando que todavía existía un vínculo entre ellos. El giro más oscuro llegó en julio de 2019, cuando la justicia mexicana detuvo a Juan Collado por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada. Eso tuvo que doler. Pasó cerca de 4 años en prisión, hasta que en 2023 obtuvo la libertad condicional por cuestiones de salud y finalmente fue absuelto de los cargos en 2024. Según se dijo en su momento, el dinero de Collado provenía de operaciones sospechosas, simulando la venta de propiedades y casas para justificar grandes cantidades de efectivo. Por eso se le señaló por lavado. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Durante su tiempo tras las rejas, Yadira Carrillo no se despegó de él y seguía llevándole comida a la cárcel. Pero una vez fuera, la historia cambió. Juan Collado se fue a vivir a España y, según se comenta, ahora anda con una mujer mucho más joven. Yadira quedó fuera del panorama, sin más opción que regresar a Televisa y retomar su carrera. Pero aquí viene lo curioso, porque siempre hay señales cuando alguien derrocha dinero sin medida. Basta recordar la boda de Yadira Carrillo con Juan Collado,
a la que asistieron personajes como Julio Iglesias, como si fuera una reunión familiar cualquiera, además de Raúl Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos y Emiliano Salinas Ocelli, hijo de Carlos Salinas, puro peso pesado, reunido en un solo lugar. Para empezar, quiero decirles que soy hasta arriba de la cabeza de los pendejos. Y aquí es donde entra la pregunta incómoda. ¿De verdad creen que Leticia Calderón y Yadira Carrillo fueron simples víctimas del amor? ¿Se enamoraron de Juan Collado por su atractivo o por la seguridad económica que ofrecía? Porque seamos claros, muchas veces el amor florece cuando hay dinero, pero cuando el dinero se acaba, el romance se esfuma, y un hombre con la cartera llena, como Collado, nunca estuvo corto de pretendientas. Así que ahora les toca a ustedes decirlo. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que estas actrices se involucraron con él? Aquí los leo. Yo pienso que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón. Y amigos, si hablamos de romances entre mujeres del espectáculo y personajes metidos en cosas turbias, el caso que sigue ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos años. Sobre todo porque, a pesar de todo lo que se ha señalado y de la montaña de señalamientos que existen, siguen sin dar la cara ante la justicia. Estamos hablando de Inés Gómez Mon y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. A ambos se les acusó de desvío de recursos y de blanqueo de dinero, presuntamente por crear empresas fantasma para mover lana a través de facturación de trabajadores que ni siquiera existen. Se dice que hay una alerta internacional girada por la Interpol, pero hasta ahora esa orden no se ha hecho efectiva, aunque también se supo recientemente que autoridades migratorias de Estados Unidos habrían detenido a Álvarez Puga y que México ya solicitó su entrega. La gran pregunta es, ¿esta vez sí se hará justicia o pasará como en tantos otros casos que se quedan en veremos? Ahora bien, Inés Gómez Mon estaba casada y tenía 4 hijos de una relación anterior, pero en algún punto de su vida conoció a Álvarez Puga, y bastó un solo gesto para que ella pensara que había encontrado al hombre indicado. No fue una flor ni una cena romántica, fue un reloj de oro con diamantes, de la marca Audemars Piguet, de esos que cuestan lo que una casa. Ahí fue cuando, según dicen, Inés pensó, este sí trae con qué. 7 meses después, él le propuso matrimonio, y la pedida fue todo menos discreta. En la velada cantó Carlos Vives, como si contratar a un artista internacional fuera cosa de todos los días. Y para acabarla de amolar, las malas lenguas aseguran que entre los meseros andaba nada más y nada menos que William Levy. Un despliegue de billetazo puro para dejarla completamente deslumbrada. Y funcionó. Después vinieron las bolsas de marca, la ropa carísima, los viajes constantes, los lujos sin freno y los caprichos cumplidos al instante. Inés se veía encantada con esa vida y, al menos de cara al público, muy enamorada. Pero aquí es donde entra el foco rojo. Como ya lo hemos dicho antes, cuando alguien gasta sin medida, casi siempre hay algo raro detrás. El dinero ganado de forma honesta no se despilfarra así. Incluso los verdaderos millonarios saben cuándo y cómo gastar. La ropa de diseñador suele reservarse para eventos importantes, alfombras rojas o ocasiones especiales. El día a día es sencillo, pero Gómez Mon parecía vivir en pasarela permanente. Hasta para salir a tirar la basura iba vestida de Gucci. Mansiones con alberca, gimnasio privado, cine en casa, vista al mar, todo lo que el dinero podía comprar estaba al alcance de su mano. Según se cuenta, las autoridades comenzaron a ponerles lupa gracias a las publicaciones de Inés en redes sociales. Todos los días aparecía con un outfit distinto, con precios que rondaban los $2,000, siendo el más barato. Y como bien dice el dicho, lo que llega fácil, fácil se esfuma. Inés ha declarado que ella no tenía idea de a qué se dedicaba su esposo, como diciendo, yo no sabía nada, a mí no me metan, pero cuando el gasto es tan exagerado, ¿de verdad nunca te preguntas de dónde sale todo? Más aún cuando se le veía viajando en jets privados junto a Galilea Montijo, derrochando dinero como si no costara ganarlo. Un solo viaje así puede costar decenas de miles de dólares, y no iban de paseo sencillo, trajes de baño, regalos, recuerdos para todas, como si fuera excursión familiar, pero versión millonaria. Inés no llevaba a sus amigas a la playa en coche,
Las llevaba en avión privado a destinos de ensueño, solo por gusto. Regalos de Navidad como bolsas, Hermes valuadas en más de $12,000, zapatos carísimos para ella y para Galilea para que anduvieran combinadas, ropa de miles de dólares para ella y otro juego igual para su hija. Como dice el refrán, el que nunca ha tenido, cuando tiene, se vuelve loco. Y aquí viene lo verdaderamente interesante. ¿Ustedes qué piensan de este caso? ¿Inés Gómez Mont fue una conductora que vivía engañada y no sabía nada? ¿O fue una mujer que prefirió no preguntar mientras pudiera darse la vida que siempre soñó? Porque una cosa es amar y otra muy distinta es cerrar los ojos cuando el dinero corre como agua. Y no se me adelanten, porque si creen que aquí termina todo, todavía hay tela de donde cortar. Como decía Raúl Velasco, aún hay más. Tener un esposo con billetes de sobra que te cumpla cada antojo es el sueño de muchas mujeres, no de todas, antes de que salten, pero como dice el dicho, al que le dan pan caliente, no pregunta de dónde viene. El problema es cuando no hay freno, porque ahí es cuando algo no cuadra. Por eso no sorprende que tantas mujeres del espectáculo hayan sido ligadas a este tipo de personajes. Al final del día, son los únicos que suelen soltar el dinero sin contar los billetes. Y eso, amigos, siempre termina cobrando factura. Y la que sigue en esta lista es nada más y nada menos que Ninel Conde, la famosa bombón asesino. Y es que su nombre ha estado ligado, una y otra vez, a estos personajes de alto calibre. No es algo que haya salido de la nada. No solo lo ha señalado la escritora Anabel Hernández, también su propio exmarido, Giovanni Medina, declaró que una de las razones por las que terminó su matrimonio fue porque Ninel ya andaba involucrada con un promotor relacionado con gente del lado oscuro, un sujeto que le cumplía todos y cada uno de sus antojos. Por supuesto, Ninel ha salido a rechazar todo eso. Ha dicho que ha sido víctima de ataques y mentiras, que todo lo que tiene lo ha conseguido a base de trabajo, que sus logros materiales y profesionales son fruto de su esfuerzo, y que en su vida nadie le ha regalado nada, salvo Dios. Pero aquí es donde a uno le entra la duda. ¿A poco Giovanni Medina no la conquistó a punta de camionetas nuevas y regalos carísimos? ¿O acaso José Manuel Figueroa no declaró que ella no daba cariño, sino había un detalle de por medio, un obsequio, algo que brillara? También se ha dicho, y lo han comentado muchos, que cantando no llena ni un bar de mala muerte. Y para acabarla, en alguna ocasión, Ninel aseguró que jamás se había hecho una cirugía estética. Bueno, con eso ya está todo dicho. ¿O no, amigos? Porque yo tengo el capricho de convertirme en una dama de sociedad aristócrata. Porque tampoco se nos olvida que se casó con Larry Ramos, hoy prófugo de la justicia, acusado de haber despojado a varias personas de millones de dólares. Entre las afectadas estuvo Alejandra Guzmán, quien señaló directamente a Ninel, afirmando que gracias a ese dinero se pagaron múltiples arreglos estéticos y que parte de esos recursos terminaron en cuentas a nombre de la actriz. Y aquí entra otra pregunta incómoda. ¿No viajaba Ninel con Larry Ramos? ¿No se le veía paseando en playas de ensueño, hospedándose en hoteles de lujo, viviendo como reina? ¿A poco no era él quien soltaba la lana para todo eso? Entonces, cuando ella afirma que nadie le ha regalado nada, ¿a qué exactamente se refiere? Porque alguien debería preguntárselo con calma. Vamos a ser claros, amigos. No es casualidad que todos sus maridos o parejas hayan sido hombres con mucho dinero. ¿A poco recuerdan a alguno que fuera pobre? Han sido muchos nombres, muchos hombres, y todos con billetera abultada. Y si hoy les preguntáramos a ellos si alguna vez le dieron algo a Ninel Conde, ¿de verdad creen que dirían que nunca le regalaron nada? Seamos serios. Aquí no estamos hablando de suerte ni de cuentos de hadas. Cuando el mismo patrón se repite una y otra vez, algo nos está diciendo. Y como bien decía Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta. Y no es por echar más leña al fuego, pero una vez vino a cantar a un restaurante cerca de mi casa, y había, siendo generosos, unas 5 personas viéndola. Entonces la pregunta cae sola. ¿De dónde sale el dinero para tantas cirugías? Amigos, la que sigue en esta lista no es cualquier actriz. Estamos hablando de una mujer respetada, alguien que durante años se ganó los papeles principales por su talento y no por andar envuelta en escándalos. Se trata de Kate del Castillo. Ella decidió alejarse de Televisa después de revelar
que dentro de la empresa le pedían asistir a ciertas reuniones con empresarios. Pero ojo con este punto, tenía que ir sola. Nada de pareja, nada de acompañantes, ni novio, ni esposo, ni nada por el estilo. La condición era clara, presentarse sola y portarse amable. A mí me parece una falta de respeto tremenda. Kate se negó a entrar en ese juego, y según contó, desde ese momento empezaron a cerrársele las puertas. Ya no le ofrecían protagónicos, ya no la tomaban en cuenta. Como quien dice, la congelaron por no prestarse a lo que le pedían. Eso le pasó factura en México y la obligó a buscar oportunidades fuera del país. Así fue como terminó moviéndose a Estados Unidos. Y fue justo allá donde encontró el personaje que le cambió la vida. Teresa Mendoza, en La Reina del Sur. Un papel fuerte, dominante, con carácter, que marcó un antes y un después en su carrera. Un personaje tan poderoso que, según muchos especialistas, Kate se metió tanto en la piel de Teresa que terminó asumiendo parte de esa personalidad fuera de la pantalla. No solo conquistó al público, también llamó la atención de personajes muy pesados, quienes vieron en ella una especie de reflejo de sí mismos, pero en versión mujer. De acuerdo con lo que se ha contado, comenzaron a llegarle mensajes a su teléfono, provenientes de uno de los criminales más buscados y temidos del mundo. Y según dicen, ese personaje quiso conocerla en persona. Kate aceptó la cita, y ese simple hecho le cambió la vida, pero no para bien. Mientras nadie sabía dónde se encontraba ese hombre, resulta que ella sí lo sabía. Kate aseguró después que su intención era hablar sobre la posibilidad de llevar su historia al cine, de hacer una película basada en su vida, pero para las autoridades, ese acercamiento no se vio como algo artístico, sino como una posible colaboración. Y ahí fue donde todo se vino abajo. Procesos legales, cuestionamientos morales, persecución mediática y una especie de veto profesional que la siguió durante años. La propia actriz ha contado recientemente que ese encuentro no solo la metió en una tormenta pública, sino que afectó directamente su carrera. Rechazo social, puertas cerradas, dificultad para conseguir trabajo y una sombra constante que no lograba quitarse de encima. Una carga que arrastró durante mucho tiempo. Y esta, amigos, es una muestra clara de lo que pasa cuando te acercas a estos personajes. Las consecuencias no son rumor, no son chisme, son reales. Y miren, amigos, si ya salió el nombre de Inés Gómez Montt, no podemos dejar fuera a Galilea Montijo, la guapísima conductora de televisión que, según se comenta en Corrillos Pesados, también estaría ligada al lado oscuro. Dicen que ha sido cercana, muy cercana, a personajes de alto calibre, hombres con poder y con conexiones nada limpias. Incluso se murmura que habría recibido hasta $200,000 al mes por mantener una relación con un señor barbón bastante conocido en ciertos círculos. ¿Dónde firmo? Gracias a eso, según cuentan, Galilea se ha dado la vida grande. Viajes constantes a Europa, escapadas a Miami y lujos que no cualquiera puede pagar. Y ahí no termina el asunto. Se dice que tiene departamentos en Miami, la famosa Ciudad del Sol, en zonas exclusivas donde solo entra quien trae la cartera bien llena. Y entonces surge la pregunta obligada: ¿de verdad gana tanto en Televisa como para sostener ese ritmo de vida? ¿O habrá otra fuente de ingresos que no aparece en pantalla? Porque no es secreto que Galilea también presume una casa en Acapulco, con personal de servicio, muebles carísimos y vista directa al mar. Un paraíso privado. ¿Quién iba a pensar que aquella muchacha que de joven se chamuscaba las cejas avivando el fuego para cocinar, hoy viviría rodeada de tantos privilegios? La vida da vueltas, dicen, pero a veces da brincos demasiado grandes. Muchos aseguran que la televisión deja buen dinero, sí, pero las lenguas largas dicen otra cosa, que la pantalla es solo el escaparate. Lo que se gana ahí alcanza para lo básico, el verdadero billete llega después, cuando la fama hace su magia. Como dice el refrán, hazte conocida y siéntate a esperar, porque ahí es cuando empiezan las llamadas, las invitaciones y las propuestas que no se dicen en voz alta. Según se comenta, ese es el negocio real. Y según dicen, una de sus mayores virtudes es que sabe comportarse y que genera millones para Televisa, porque se relaciona con los personajes que a la empresa le conviene tener cerca, los que sueltan billetes sin preguntar. Así no solo gana ella, también gana la televisora.
Ahora, ojo, amigos, no lo olviden. Todo esto son rumores. Nada está comprobado. Pero lo que a mí me interesa de verdad no es imponer una versión, sino escucharla de ustedes. ¿Galilea Montijo es una conductora que ha levantado su carrera a base de trabajo honesto? ¿O es una mujer que supo aprovechar cada oportunidad sin importar el camino? Y va la pregunta más incómoda, la que incomoda de verdad. ¿Estamos hablando de una artista o de alguien metida en cosas que no se cuentan frente a las cámaras? Déjenme su opinión en los comentarios. Los estaré leyendo. Y la siguiente que ponemos bajo la lupa es una mujer que fue reina del cine mexicano en los años 70 y 80. Una figura que brillaba sola, que llenaba pantalla y que de pronto se esfumó. ¿La razón? Se casó con un empresario multimillonario. Hablamos de Angélica Chaín. Angélica decidió hacer vida con Enrique Molina Sobrino, un personaje con muchísimo poder. Él estaba casado y, según comentan las lenguas largas, dejó a su esposa por la deslumbrante estrella del cine de ficheras. Y ahí arrancó otra historia, una que no salía en portadas ni entrevistas, sino que se contaba en voz bajita, casi en secreto, porque con el paso del tiempo se ha dicho que este empresario se movía en negocios bastante turbios. Se ha comentado que fungió como prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, fue quien trajo a México la cadena de hoteles Rit, con respaldo del expresidente. Y ojo, porque también se dice, solo se dice, que Salinas habría metido una fuerte cantidad de dinero en esos negocios. Pero la cosa no termina ahí. A este hombre también se le ha señalado por adueñarse del negocio del azúcar en México, manejando los precios a su conveniencia. Gracias a eso llegó a ser dueño de Pepsi, marca que vendió en 2002 a PepsiCo. Además, participó en el grupo financiero Banamex y metió lana en casinos como parte del negocio del entretenimiento. Y según se ha contado, ha estado fuera del alcance de la justicia en más de una ocasión, pero siempre logra salir bien parado. ¿La razón? La de siempre. Billete, y mucho. Con esos millones conquistó a Angélica Chaín. Hoy ella se mueve en aviones privados, reparte su tiempo entre Miami y Cancún, y vive sin preocupaciones como la esposa de este poderoso personaje. Y aquí es donde entra la pregunta incómoda, la que no se hace frente a cámaras ni en alfombras rojas. ¿Angélica Chaín fue una mujer que simplemente se enamoró? ¿O se dejó seducir por los millones de un hombre poderoso, sin preguntarse de dónde venía ese dinero que, según muchos, tenía raíces muy profundas en el poder político de Carlos Salinas de Gortari? Ahí se las dejo, amigos, porque en el mundo del espectáculo no todo lo que brilla es oro. A veces el resplandor es tan fuerte que no deja ver la sombra que siempre va detrás. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos en este video. Se quedaron varias historias fuera, sí, pero quise traerles las más pesadas y las más comentadas. Tal vez haya una segunda parte, pero eso ya depende de ustedes. Déjenme su comentario, regálenme su like, y si conocen a alguien a quien le pueda gustar este contenido, compártanlo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en este su canal. Nos vemos en el próximo.